perdón, la Sala Constitucional usurpó las funciones de la Asamblea Legislativa, porque entonces la Constitución dice que la Asamblea nombra a los magistrados suplentes. En este caso lo nombró la Sala Constitucional. A mí me parece que es una sentencia desafortunada porque no tiene ningún fundamento en ninguna norma de la Constitución política ni en ninguna otra norma legal de ningún tipo. En primer lugar, es un recurso de amparo que alguien presentó contra la Asamblea Legislativa, como si se pudieran presentar recursos de amparo contra un acto de naturaleza, llamémoslo así, político, que es que la Asamblea Legislativa primero había votado 11 veces por estas nóminas y había llegado a la conclusión de no haber elegir a nadie porque no llegaba a los 38 votos. Y después de estas votaciones, el acuerdo de la Asamblea fue devolverle la nómina a la Corte Suprema de Justicia para que enviara otra. En primer lugar, ya la Corte había cometido un error y era haber enviado solo 18 candidatos y no los 24 que exige la Constitución, porque la Constitución exige dos por cada candidato, dos personas por cada puesto. Y la ley habla de 12, de manera que tenían que ser 24. Entonces ya la Corte había cometido un primer error, porque debió haber enviado una nómina con 24 personas. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, aparentemente porque decía que otras personas no les parecía. Bueno, pero es que tenía una obligación constitucional de enviar esa nómina a la Asamblea Legislativa dentro del plazo y no lo hizo. En segundo lugar, la Asamblea votó, me parece que 11 veces no hubo votos, lo devolvió y luego la Corte comete un nuevo error y dice, le rechazo a la Asamblea Legislativa el, la petición de enviar porque no da ninguna razones. No, es que las razones, la razón es solo una. Ninguno obtuvo los 38 votos. Entonces, la Corte tampoco tiene una autorización legal en la Constitución para decir, no voy a hacer una nueva nómina. Ya ahí tenemos varios errores cometidos del lado de la Corte también. Y después aparece la Sala Constitucional en un amparo que es un procedimiento para defender un derecho individual frente a un acto administrativo y dice que no tenía autoridad la Asamblea para devolver la nómina, pese a que ya había votado 11 veces. Entonces aquí vemos que hay un error de la Sala Constitucional, primero porque el amparo no podía resolver este caso. Repito, porque no se trata de un acto administrativo, sino de un acto de naturaleza política de la Asamblea, en el sentido de que ya hubo un voto y no obtuvo los 38 votos necesarios. Y entonces, esto en primer lugar, le da instrucciones a la presidenta de la Asamblea Legislativa, cosa que no puede hacer porque no hay ninguna norma que le diga que la Sala Constitucional que pueda darle instrucciones a la presidenta de la Asamblea Legislativa de poner a, llamémoslo así, a despacho, a votación, la misma nómina defectuosa, inconstitucional, que todo tiene 18 candidatos. Y bueno, la presidenta de la Asamblea puede simplemente decir, bueno, señores, pido que se modifique el orden del día porque llegó esta sentencia, voten a ver si están de acuerdo en modificar el orden del día para conocer, si no le tocará conocer esta nómina cuando corresponda. Luego, ¿qué pueden hacer los diputados? Bueno, se pone a votación el candidato número uno, sacó tantos votos, no se obtuvo y llegan los 18, se vuelve a agotar la lista, no tiene, digamos que no tiene 38, ¿y qué va a pasar? Ya la asamblea cumplió, la sentencia se cumplió y volvemos al mismo punto. Entonces regresa, ¿qué va a hacer la asamblea? Decirle, señores de la sala, ya yo voté, no se obtuvo, ninguno quedó electo. Ahí se lo dejo, a ver qué pasa. ¿Qué va a hacer la sala? Decir, bueno, muy bien, ya usted cumplió, hasta aquí llegué yo. Y volvemos al tema de cómo se sustituyen esos 18 candidatos.
hasta ahí todo va mal, ¿verdad? Pero además dictó una medida cautelar, aquí dice que se llama medida transitoria Ujú. de integración. Eso no existe en ninguna parte, en ninguna ley, ni en la ley de la jurisdicción constitucional, dice, y dice que entonces solo en los casos más urgentes e indispensables, como sucede cuando las magistraturas propietarias legalmente estén imposibilitadas de votar por encontrarse incapacitados, inhabilidades, tal, se prorrogan provisionalmente los mandatos de las magistraturas suplentes de esta Cámara que vencieron el 16 de diciembre de 2025, mientras la Asamblea no elija a las 9 magistraturas suplentes. Entonces resulta que sin una norma constitucional los volvió a nombrar, porque ahí usan la palabra prórroga, pero es que ya se había caducado por la Constitución el nombramiento, ya el nombramiento no existía. Entonces yo no puedo prorrogar un nombramiento que no existe, ¿verdad? Usaron la palabra prórroga, pero en realidad es un nuevo nombramiento. Entonces aquí la Asamblea usurpó, perdón, la Sala Constitucional usurpó las funciones de la Asamblea Legislativa, porque entonces la Constitución dice que la Asamblea nombra a los magistrados suplentes. En este caso lo nombró la Sala Constitucional. Y entonces vemos que hay otro mal, ¿verdad? Otro error, otra, otro incumplimiento de la Constitución, porque este tribunal no tiene esa autoridad. Y lo más triste es que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que cuando los suplentes no puedan conocer un caso, el propietario tiene que conocerlo sin responsabilidad. Es decir, se había inhibido porque cree que hay un conflicto de intereses. Y entonces no hay suplentes o todos se inhibieron, pues entonces puede conocer el caso. ¿Por qué no utilizaron esta norma? Nadie sabe. Nadie. Y lo de invalidar la resolución que devuelven los magistrados también es irregular. Claro que sí, por lo que yo decía al principio, porque la Sala Constitucional no tiene competencia para anular ese tipo de decisiones de un órgano que es eminentemente político en el sentido de no tener reglas preestablecidas en la Constitución para actuar. Es decir, ya había votado, no había mayoría de 38 votos, entonces le dijo a la Corte, esta es nuestra decisión, no hay decisión, no lo podía anular. Entonces, todo lo actuado, lo resuelto, carece de validez constitucional. Entonces es inválido. Yo estoy completamente convencido que sí. Es más, usted le puede preguntar a cualquier persona, dígame cuáles son las normas constitucionales o legales que habilitan a la Sala Constitucional para dictar esta sentencia. No hay ninguna. Nadie se las va a poder citar. Usted habló de que no puede nombrar magistrados que ya se les vencieron el plazo, que no existían, no se puede prorrogar. ¿No? Si estuvieran caducando hoy o mañana o antes de, sí puede prorrogarlos la sala. Tampoco, porque no está en la Constitución, no es competencia de la Sala Constitucional nombrarlos. Entonces, si no puede nombrarlos, no puede prorrogarlos. Vea que la Asamblea Legislativa tampoco los puede prorrogar. Es o los nombra o los vuelve a nombrar, ¿verdad? Pero no es que puede prorrogarle por unos días o por meses. Tampoco es competencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, en ninguno de los dos casos, nadie, ni la Sala ni la Asamblea puede prorrogar nombramientos. O los nombra, ¿verdad? Por un plazo de 4 años y si quiere, los vuelve a nombrar por otro plazo de 4 años, pero no hay prórrogas. Este